Hola, muy buenos días. Mi nombre es Clara y estoy encantada de estar nuevamente por aquí contigo compartiendo un día más esta enseñanza del día de hoy. En el día de hoy tenemos una hermosa historia que nos va a ayudar a reflexionar sobre lo que es el porqué. ¿Cuál es ese porqué en tu vida? ¿Cuál es ese motivo que te impulsa a realizar las acciones para lograr ese sueño que te has propuesto realizar? ¿Cuál es esa motivación que te da ese empuje, ese empuje diario que necesitas, ¿no? Cuando no sientes ganas o cuando no te sientes anímicamente bien para realizar las acciones que te lleven a lograr tus sueños. Debes de tener ese porqué muy claro porque sabemos ya que la claridad nos lleva al poder. Entonces, cuando te sientas desanimado o cuando sientas que no quieres realizar las cosas que sabes que tienes que hacer, tienes que volver a esa visión. Tienes que volver y mirar siempre, enfocarte en esa tierra prometida, en esa meta que te has propuesto realizar. Entonces, no perder nunca el enfoque, nunca perder de vista ese claro objetivo principal. Pero tú, o sea, tienes esa meta, tus metas muy claras, pero tienes que tener una razón, un porqué de por qué realizas esas cosas. Y cuando sientas que no tienes ánimo para hacerlo, cuando no sientas ganas de hacerlo, porque va a haber días en que no. Entonces, ese por qué, o sea, te apalancas de ese motivo, de esa razón para para salir y realizar las cosas que sabes que tienes que hacer. Bueno, pues antes que nada, quiero recordarte que si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita para que así te lleguen las notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Y empezamos entonces con la historia del día de hoy. Escuché la historia de una mujer que vivía en tiempos de guerra y estaba intentando llegar al otro lado de la frontera. Se encontraba refugiada en una casa en ruinas y de pronto vio cómo pasaba un pequeño grupo de supervivientes, escoltados por unos soldados que pretendían cruzar la frontera y ponerse a salvo. La mujer, al ver a los soldados, salió de su refugio y les preguntó si se podía unir al grupo. Los soldados asintieron. La mujer sonrió e hizo un pequeño gesto con el brazo, indicándole a alguien que saliera de la casa en ruinas. Asomaron dos figuras detrás de la pared desplomada. Un niño de 8 años y un anciano con un bastón y enormes dificultades para poder caminar, sujetando en los brazos a un bebé de 3 meses. Cuando los soldados vieron cómo caminaba, dijeron que no podía ser. Iba muy lento y ellos no podían esperar a nadie. Empezaron a discutir entre ellos durante unos minutos para ver qué hacía, hasta que concluyeron que podía venir, siempre y cuando no retrasara al grupo y que no esperarían por nadie. O sea, la condición era que no retrasara al grupo y ellos no iban a esperar por él, si lo hacían. Así, la mujer sujetó al bebé y junto al anciano y al niño de 8 años emprendieron la marcha junto al grupo, escoltados por los dos soldados. Pero pronto el anciano comenzó a quedarse rezagado. Alguna alma caritativa retrocedía y lo ayudaba a avanzar. Sin embargo, algunos minutos después volvía poco a poco a quedarse atrás. Y de nuevo otra persona retrocedía y ayudaba a aquel anciano para que pudiera permanecer con ellos. O sea que estaba retrasando al grupo, porque claro, cada vez que se iban y volvían o sea, se iban con él para ayudarle a caminar,
a caminar, el grupo se retrasaba. Pararon para pasar la primera noche y el anciano amaneció casi sin fuerzas. Cada paso era un suplicio y pronto empezó a convertirse en su peor enemigo. Su vocecita no dejaba de decirle que para qué tanto sufrimiento, que aquello no tenía sentido, que ya había vivido bastante, que no merecía la pena. Aguantó un día más de marcha aguantó un día más de marcha y por la noche volvieron a acampar. Esa noche el anciano casi no durmió. Había tomado una decisión. No iba a continuar. O sea, se iba a dejar del grupo. Ya no iba a continuar. Porque él entendía que no valía la pena, que no merecía la pena. Y aparte, me imagino que esa vocecita también le decía que él era un lastre, que era un estorbo para el grupo, porque lo estaba retrasando. Además, su hija tenía que estar pendiente de él. Y eso, claro, le causaba a él mucho pesar de tener que depender de los demás para poder avanzar con el grupo. Pero aquella madrugada en que él decidió, porque él decidió al día siguiente que no se iba a levantar y que se iba a quedar ahí. Entonces, en la madrugada, pero aquella madrugada, de repente, estalló una bomba. Y el grupo arrancó en estampida sin esperar a nadie. El anciano se quedó quieto, no se movió. Y la mujer, que también había salido corriendo junto a su hijo de 8 años y el bebé en brazos, volvió sobre sus pasos para encontrarse con el anciano que permanecía allí sentado. O sea, en medio de la madrugada estalló esta bomba y todo el mundo salió corriendo. El anciano se quedó allí porque él ya había tomado su decisión. Él ya había tomado su decisión de que no merecía la pena seguir vivo, que ya su final había llegado. Porque él entendía que ya en medio de la dificultad que estaban, él solamente representaba un estorbo para los demás miembros del grupo. Entonces, cuando estalló la bomba, el anciano todo el mundo salió corriendo, incluyendo su hija con su niño de 8 años y su bebé de 3 meses. Pero el anciano se quedó allí, se quedó quieto. Entonces, su hija volvió sobre sus pasos para encontrarse con su anciano padre. Intentó convencerle de que siguiera. La chica le empujó, le arrastró y entre gritos y lloros el anciano le decía que ya no iba a seguir, que había llegado su momento y que ese era su final. Él decidió que él se iba a hacer su final y que no iba a continuar con el grupo. La mujer salió corriendo. Alcanzó de nuevo al grupo, agarró a su bebé y volvió corriendo a donde se encontraba el anciano. Lo miró con lágrimas en los ojos y le dijo, poniéndole el bebé en sus brazos: Papá, este es tu nieto, es sangre de tu sangre, y la única forma de que permanezca con vida será saliendo de este país contigo en brazos. La única forma de que el nieto iba a salir era con él, o sea, era con que su abuelo lo llevara en sus brazos. En ese momento, la mujer se levantó y comenzó a caminar sin mirar atrás. Avanzaba y avanzaba, y en ningún momento miró atrás. O sea, ella fue y siguió avanzando. Le dejó el niño en brazos y le dijo que él tenía que encargarse del niño y que solamente el niño iba a salir de allí con él en brazos. Y se fue y no miró hacia atrás. Avanzó y avanzó. Sus lágrimas casi no le permitían, o sea, las lágrimas de la mujer casi no le permitían ver, y solo cuando hubo alcanzado al grupo, miró hacia atrás para ver qué había hecho el anciano. Al principio no veía nada. Las lágrimas le impedían ver con claridad. O sea, como estaba llorando tanto, las lágrimas le impedían ver con claridad lo que había detrás de ella.
A los pocos segundos vio aparecer la figura de su padre, con su nieto de 3 meses en brazos. O sea, ella le dio una razón, le dio un motivo, le dio un porqué lo suficientemente grande y lo suficientemente fuerte para que él decidiera vivir, o sea, para que él decidiera caminar detrás de ellos. En la vida hay veces que lo único que necesitamos es tener un gran porqué. Esa razón por la que todos nos levantamos diariamente tiene que ser lo suficientemente grande que no admita excusas, que tengas que hacerla, o sea, que te obligue a hacer las cosas sí o sí, porque sabes que eso es más grande que tú. Esto puede ser ese porqué, ese gran porqué que todos necesitamos. Puede ser un nieto, un hijo, una madre, un padre, una mujer, un marido, un proyecto, un sueño, un legado. En definitiva, algo que hará que nunca, nunca, nunca te rindas. Encuentra tu porqué y el cómo vendrá más fácilmente. La fuerza del porqué es tan grande que permite a las personas ordinarias hacer cosas extraordinarias. ¿A cuánto nos ha pasado esto? Que muchas veces por nosotros mismos, por nosotros no nos movemos, pero cuando tenemos a alguien a nuestro cargo, por ejemplo, una madre que no se puede dar el lujo de que está enferma y si ella está sola, ella estar sola, se quedaría en cama y no se levantaría a trabajar. Pero si tiene un hijo, ese es su gran porqué, es el gran motivo por el que ella tiene que levantarse, porque sabe que ese niño depende de ella. Depende, o sea, que si ella no sale a trabajar, que si ella no le da de comer, si tiene un niño pequeño, el bebé, el niño, no va a sobrevivir por sí solo. Y eso le da las fuerzas, le da la razón para que ella se levante de la cama. Aún con cualquier tipo de dolor, no importa lo que sienta, ella sabe que tiene que salir de la cama a salir a buscar comida para su hijo. Y por ese solo motivo, por esa sola razón, ese porqué tan grande, ella se mueve. Es lo que la hace moverse, lo que la empuja a moverse. Y por último, voy a decir acá, es en los momentos difíciles cuando aprendemos que somos mucho más de lo que pensamos. Es en esos desafíos en los que nos damos cuenta de que el ser humano es capaz de hacer mucho más por los demás que por uno mismo. El día que aprendes que la vida es sobre los demás, el día en que te das cuenta que la vida es sobre lo que das, ese día aprendes a vivir. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Creo que todos alguna vez hemos pasado por eso. Que hacemos muchísimo más por otras personas, por personas que dependen de nosotros, sea un hijo, sea una madre, sea un padre, sea un hermano, sea un amigo muy querido. Lo hacemos, nos movemos más por estas personas que por nosotros mismos, porque tenemos un gran porqué, porque cuando nuestro porqué, como nos dice aquí Laín, es tan grande, no hay excusas que valgan. Buscamos un medio, buscamos la forma de hacer las cosas. No hay imposible para el que tiene un gran porqué. Y como nos dice por acá, cuando el porqué es lo suficientemente grande, el cómo aparece de manera fácilmente. El cómo lo vamos viendo en el camino, lo vamos viendo en el proceso. Así que tienes que buscar ese gran porqué, tienes que buscar esa gran razón por la que te vas a levantar cada día. Y tiene que ser lo suficientemente grande para que no admita excusas y para que no admita que ninguna dificultad te frene. Así que yo te invito a que reflexiones sobre esta hermosa lectura y encuentres tu gran porqué. Bueno, hasta aquí la lectura del día de hoy y espero que esta hermosa reflexión te haga pensar en esa gran razón y ese gran porqué que te va a empujar a realizar todas las acciones que van a cambiar tu vida.
Gracias, gracias, gracias por acompañarme un día más. Espero que nos vemos por aquí mañana nuevamente con una nueva lectura, una nueva reflexión y un nuevo aprendizaje. Gracias, gracias, gracias. Hasta mañana.